Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Voces Azuayas, a Derechos Urbanos, el programa de los viernes, análisis político, tanto más oportuno o inoportuno cuanto pues estamos al borde de estas elecciones express, que así se les han llamado, ¿no? Estas elecciones para elegir presidente, vicepresidente de la República y asambleístas para completar el periodo decretado por la muerte cruzada del presidente Lasso. Buenos días, César, y bienvenidos a nuestros amigos invitados de hoy, Jorge Moreno y Patricio Torres. Vamos pues a comentar al filo del cierre de la inscripción de candidaturas, entre la aceptación de las candidaturas, la inscripción de las candidaturas, 8 binomios presidenciales y bueno, no sé cuántas alianzas, 5 me parece, para y otros partidos que van solos para la lista de asambleístas nacionales, con el peligro de que Izquierda Democrática y Pachacutic se queden sin asambleístas nacionales. Un poco para resumir la situación. César, Fernando, buenos días. También un saludo al doctor Jorge Moreno Llanes y al doctor Patricio Torres Merchán. Efectivamente, creemos que es importantísimo tratar en este día todas las situaciones que se vienen a dar alrededor de esta muerte cruzada y de este post-muerte cruzada, digamos, en términos de una elección express. Una elección que tiene una limitación muy marcada en cuanto a tiempos, la urgencia, una premura tremendamente complicada que les ha tomado a muchos de los partidos políticos, a muchos de los políticos, un poco descuidados porque a traspié. No estaban preparados para una situación, cómo abordarla y llevarla adelante esta situación. Mucho más cuando ahora se les ha complicado por el asunto de la paridad de género, que les obliga a que estas cuotas en cuanto a la participación femenina se tenga que cumplir de mejor manera. Esto también ha evitado que personajes o líderes masculinos puedan coligarse, porque en algún momento se pensaba que podían ir en unidad, digamos, dos varones, y se podía dar en maridaje, pero eso no se ha dado porque necesariamente tiene que haber la paridad de género, y eso también que no ha dado tiempo para establecer en debida forma, estructurar las listas tanto para el presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales y locales, y les ha complicado a la ciudadanía, digamos, a los partidos políticos. Tal vez esto hubiera sido bueno en la aplicación con un poco más de tiempo para el 2025, pero están las reglas del juego fijadas y sobre eso vamos a tener que tratar. Vamos a saludar primero. Como introducción, conversamos con el doctor Jorge Moreno Llanes. Él es conocido por todos ustedes, ha desempeñado una serie de actividades en el sector público, ha sido miembro del Tribunal Contencioso Electoral, también ha sido miembro del Tribunal Electoral en ese tiempo, ahora es Consejo Nacional Electoral, ha sido miembro del Consejo de la Judicatura. Bueno, tiene un currículum amplísimo, académico, decano. Y el doctor Patricio Torres también ha tenido una participación a nivel nacional como en el Tribunal Electoral. Con ellos vamos a participar esta mañana. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, César, muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Patricio. Un saludo a toda la ciudadanía que escucha este medio a nivel del Austria. Yo diría que el tema que se nos viene de alguna manera no es que sea nuevo. Como introducción diré, esto viene con la Constitución del 2008 y lamentablemente ninguno de los legisladores, ni ninguno de los presidentes en los distintos periodos, cuanto también del propio Consejo Nacional Electoral, se preocuparon en establecer reglas claras, ya sea en el Código de la Democracia o en una ley especial para este tipo de procesos electorales. Y obviamente, aquellos actores que de manera directa son los mayores interesados en esto, que son partidos y movimientos políticos, hicieron caso omijos.
y ahora evidentemente están pasando y pagando las consecuencias. Eso diré a manera de introducción. Patricio, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es tu inicial intervención y tu visión de este proceso electoral? Bienvenido, Patricio. Muy buenos días, sí, un saludo a todos ustedes, con el debido respeto. Sí, efectivamente, creo que bueno, es un hecho inédito y como ha dicho Jorge, creo que nunca por parte del constituyente se imaginaron la posibilidad de darse lo que estamos enfrentando. Por lo tanto, efectivamente, no se ha regulado esta que es una elección efectivamente sui generis, sino más bien creo que ha devenido en varias cosas que vamos a analizarlo, pero que evidencia, en primer lugar, me parece a mí una crisis de los partidos y movimientos políticos, algo que vamos a tratar de evidenciar, pues, y que se refleja en que las fuerzas políticas triunfantes, diríamos, en la elección anterior, como Pachacuti, como la izquierda democrática y el propio Creo, hoy tienen grandes dificultades y ninguno de ellos, por ejemplo, pues va con candidato propio a la presidencia de la República, lo cual ya significa un hecho que merece un análisis significativo en los actuales momentos. Sí, aquí como participante que fui de la constituyente del 2008, efectivamente lo que se pensó como una solución para las crisis recurrentes del Ecuador frente a la pérdida de popularidad de los presidentes. Recordemos que en 10 años hubieron como 7 gobiernos, todos tirados a la calle por manifestaciones y diversas otras fuerzas sociales. Entonces, pero nunca, claro, en la época de Correa era bastante impensable que eso pudiera ocurrir, porque Correa aspiraba a quedarse 30 años en el poder, ¿no? Y entonces, claro, este hecho de la muerte cruzada que está contemplado en la Constitución se constituyó en, ahora sí, usar la palabra castellana con su verdadero significado, un evento. Es decir, es un acontecimiento que aparece de pronto, ¿no? Y podemos decir que a todos los ecuatorianos, absolutamente a todos, políticos, no políticos, autoridades y no autoridades, se puede decir que este evento nos cogió con los pantalones abajo y bajo el aguacero del invierno. Ahí, sobre ese telón de fondo, es que se tienen que urgir estas elecciones. Sí, es una situación muy sui generis. En cuanto a las posibilidades electorales, sí es importante que comencemos a hacer una valoración de las alianzas que se han dado. Hay algunas situaciones medio confusas porque algunos que salen a última hora estaban en un momento de lo que yo conozco respaldando a otros candidatos, pero en vista de las circunstancias y de las nuevas propuestas salen a participar en estas elecciones y un poco como que se abre demasiado el abanico y el electorado se encuentra muy disperso cuando es hora de que se lleguen a acuerdos para participar 2 o 3 fuerzas y que sean los que en definitiva puedan ser los más opcionados. Hay algunos que realmente desde el punto de vista electoral salen a hacer un verdadero juramento a la bandera. ¿Cuál es tu opinión, Jorge, al respecto? Mira, me parece que hay 4 agrupaciones políticas que tienen fuerza para este proceso electoral y evidentemente habría que pensar en ellos la posibilidad de que puedan pasar a una segunda vuelta. Yo estoy convencido de que va a haber una segunda vuelta. Esas fuerzas políticas son la que preside Yacu Pérez, la de Fernando Villavicencio, la de la UNES, hablaré así, que representa al expresidente Correa, y evidentemente también en ellas
Otto Sommerhorner. Esas 4 fuerzas políticas se van a pelear el electorado con fuerza. El resto, yo diría, en gran medida, hasta podríamos calificarlos algunos de ellos de chimbadores. Es decir, que están allí para restarles votos a una de estas 3 o 4 fuerzas políticas, que evidentemente así viene ocurriendo también en el Ecuador. Eso por un lado. Y por otro lado, habrá que ver, evidentemente, qué nos presentan para este tiempo tan corto de ejercer el cargo público. Yo diría que van a ejercer aproximadamente 1 año 5 meses, no más. Si bien es verdad, el calendario electoral está hecho para que concluya en el mes de noviembre, pero no nos dicen si es el 1 de noviembre o es el 30 de noviembre. Porque así como están las cosas, probablemente nos pasemos de esas fechas. Ya vamos a ver en el tema de la impugnación de candidatos. En esa fase, solo en un organismo electoral desconcentrado estaríamos hablando de 9 días. A eso, si sumamos la impugnación al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral, 42 días. Si a eso sumamos que las listas están incompletas o no están bien, llegaríamos probablemente a 62 días y ya nos vamos pasando del calendario electoral, sin contar con la posibilidad de que pretendan justamente alegar que alguno de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral tiene alguna situación que no le permitiría conocer la causa que deban tramitar, es decir, excusas y recusaciones. Entonces, ante eso, el Consejo Nacional Electoral lo que dijo es: la campaña electoral podría anticiparse siempre que ustedes, organizaciones políticas, no impugnen, porque saben perfectamente bien que se les puede ir desfasando los plazos para lo que estaba previsto. Ya hemos visto en procesos electorales anteriores cómo se ha impugnado a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y ha quedado, en el caso del exalcalde de Quito, en calendas griegas, incluso su destitución como tal, o la pérdida, de los derechos políticos por la impugnación que hicieron al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, todo esto evidentemente se viene porque no hubo una ley que regule de manera clara esta situación. Porque si hubiese habido una ley, por ejemplo, yo no sería partidario de que se pueda impugnar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, porque tienen la misma calidad de los jueces constitucionales. Y ellos, por garantía, disque, de los derechos, incluyeron este tipo de reformas que están pagando las consecuencias. Allí, temas de esta naturaleza, evidentemente nos van a ver que podemos desfasar. Ojalá no. Como ecuatoriano quiero que evidentemente salgamos bien y el que llegue al ejercicio del poder cumple el periodo que le falta para completar el que tiene el señor Lasso. Muy claro, o sea, estamos corriendo el riesgo de que la premura implique que los tiempos supuestamente que están en el Código de la Democracia, etcétera, no pueda ser aplicada como el Consejo Nacional Electoral está proponiendo, ¿no es cierto? Se supone que ya las elecciones, las primarias serían el 20 de agosto. Aquí no vale ese dicho que dice: vísteme despacio que tengo prisa, sino aquí es: apúrate vistiéndome que tengo prisa, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo así me vago el nudo de la corbata con tan poco tiempo, no? Bien, Patricio, yo sí quisiera luego volver sobre estos temas, pero antes, analizando las participaciones políticas, a mí me ha llamado la atención de que de pronto surja un líder que se dice outsider por el Partido Social Cristiano y que trata de captar esa votación de las personas que por la inseguridad, entonces él se muestra como el nuevo Bukele de Latinoamérica y creo que ha impuesto incluso al Partido Social Cristiano su candidata para la vicepresidencia, aun cuando los líderes de ese movimiento o partido político en su momento renegaban del perfil de la candidata a la vicepresidencia. ¿Cuál es tu opinión, Patricio? Yo no estoy seguro todavía sobre todos los elementos y datos que se vienen dando.
sobre una aproximación con respecto a las opciones electorales, dado varias condiciones, ¿no? El primero, que es un discurso que manejan creo que todos, sin excepción, antipolítica. Todos tratan de aparecer como que no son políticos. Y obviamente este es un discurso que puede calar en una buena parte de la población, que en la actualidad, frente a un problema tan grave, complejo como es el de la seguridad, pues obviamente se priorice el aspecto fundamental en esta campaña electoral. Y digo, se escondan problemas profundos. Revisaba, por ejemplo, los informes del Banco Mundial sobre las perspectivas del crecimiento económico en el mundo. Y va a haber un crecimiento de máximo el 0,8% a nivel mundial, y países como nosotros, que nos denominan economías emergentes, vamos a tener perspectivas de crecimiento inferior al 1%. Es decir, estamos hablando que los niveles de desempleo en el Ecuador se van a incrementar. Estamos hablando de que los problemas sociales se van a incrementar. Y por supuesto, si es que se maneja un discurso como el cual están manejando todas las personas, aquel ciudadano que tú has señalado, César, como candidato del Partido Social Cristiano, candidato por también Partido Sociedad Patriótica, que han coincidido en el apoyo al candidato Topic, ¿no? Diríamos, ¿cómo puede generar cierta expectativa en distintos sectores de la población? Porque si es que todos los candidatos y todas las fuerzas políticas comienzan única y exclusivamente a tratar ese tema, es obvio que cualquiera de que se presente con rasgos autoritarios o que tenga la percepción por parte de la población o de los votantes de que ahí se privilegia la figura sin entender todo un conjunto de elementos, porque las personalidades como el presidente salvadoreño surgen por condiciones específicas y concretas en El Salvador. Pues. Acá vivimos condiciones concretas y particulares. Por lo tanto, considero que en este momento, si bien las opciones señaladas por Jorge parecen ser efectivamente las que mayores posibilidades tienen, sin embargo, no deberíamos negarnos a que pueda efectivamente surgir en este pequeño lapso, donde ya estamos en una campaña electoral, pues no puedan efectivamente ir cambiando, ¿no? Esta situación. Digo esto porque los candidatos hoy surgen con un voto duro muy limitado, incluso el propio correísmo, y que puede efectivamente devenir en resultados que no se lo esperan. Yo miro algunos problemas. Uno, miro la excesiva confianza, por ejemplo, de Revolución Ciudadana, o las listas 5. Les veo con una excesiva confianza que puede devenir efectivamente en resultados que ellos no puedan esperarse. Segundo, creo que las fuerzas políticas que había señalado, como creo que fueron triunfadoras en elecciones anteriores, Pachacuti y Izquierda Democrática, si bien estas dos últimas han señalado que van a apoyar a determinados candidatos, pero también es obvio que va a incidir pues en los propios resultados electorales. Obvio, creo yo, que irá en última instancia, a pesar que digan que no han señalado a qué candidato apoyarán, pero entiendo que apoyarán al candidato Villavicencio, por supuesto. Y por supuesto que, por ejemplo, en este caso Pachacuti hoy tiene serios problemas, porque si bien han señalado su apoyo a la candidatura de Yacu Pérez, sin embargo, uno de los principales componentes de una base social de Pachacuti, como es la CONAIE, ha manifestado por intermedio de su presidente que no apoyarían a la candidatura de Yacu Pérez. Por lo tanto, si partimos de esos aspectos, pues no se viene bastante difícil para las organizaciones políticas ir consolidando, tomando en consideración que buena parte de los candidatos pues aspiran a llegar a la segunda vuelta electoral
con la confianza a su vez de que en una segunda vuelta electoral se puede derrotarle al candidato o a la candidata, mejor dicho, del correísmo en los actuales momentos. Entonces, dependerá mucho del contenido de las propuestas y sobre todo, ¿no?, el debate en este corto tiempo que pueda generarse para que definan la confianza de la población. Hay un tema interesante que tú has señalado. Parecería que todos los candidatos tienen el mismo programa, ¿verdad? ¿De dónde ha salido ese programa? De las últimas encuestas sobre cuáles son los temas de preocupación de la población. Sean o no sean totalmente reales o sean simplemente una percepción. Sin embargo, todos los candidatos parten de ahí, de lo que a la población le preocupa. Pero a más de enunciarlos, no hay programa, nadie puede, ni hay tiempo, ni puede decir cómo va a ser la cosa. Hoy un compañero nuestro, conocido por ustedes, Carlos Castro, escribe un artículo en el que dice que a falta de programa, y como muestra de este vaciamiento ideológico que ya se expresa en esta especie de trasvase de partidos sin candidatos, candidatos sin partidos, alianzas contra natura, etc. Dice que lo que va a primar va a ser el manejo de la imagen, ¿no? ¿Verdad? A manos de los maestros marqueteros, ¿no es cierto?, comerciantes de la política, que sustituyen la imagen por el contenido y por el programa. Quien mejor maneje el eslogan y la imagen, probablemente, sumándome a tus palabras, podría darnos una sorpresa. ¿Qué piensas tú, César, sobre eso? Sí, es impredecible. Y lo que a mí más me preocupa es que los resultados, al fin y al cabo, sean al fin del proceso electoral, no vayan a dar la solución a los reales y acuciantes problemas y deseos que tiene la población ecuatoriana, porque difícilmente se va a poder lograr, pues, en un año y un poco más, erradicar el asunto de la violencia delincuencial y de la violencia política también, porque hay que entender que también dentro de algunos espacios de la política nacional está contaminada con esta narcopolítica, como se dice, la narcopolítica, y desde el punto de vista económico también el país se encuentra en una situación muy, muy compleja. Hoy escuchaba con la presencia del señor ministro de Obras Públicas que dice, bueno, no tenemos plata, no hay plata y hay que ser claros. O sea, es por eso que las emergencias viales no han funcionado, etc. Entonces, los resultados electorales van a ser un mero espejismo para la ciudadanía ecuatoriana y cuando nos despertemos de esto estamos ya en un nuevo proceso electoral y siempre soñando y de tumbo en tumbo y sin lograr mayores resultados. Jorge. Mira, yo reitero, veo 4 fuerzas políticas, o más que ello, 4 personalidades que pueden acceder al ejercicio, o 3 personalidades y una agrupación. La agrupación política UNES, por el arrastre que tiene justamente esa organización, y Correa, porque la candidata no es conocida en el país, pero los otros sí. Otto Sommer-Horstner fue vicepresidente de la República, y Pérez estuvo al tanto, al tris de ser presidente de la República, y evidentemente el otro es Villavicencio, que permanentemente ha venido peleando en contra justamente del correísmo y de la delincuencia en el país. Entonces, son personalidades conocidas. Eso por un lado. El que llegue cualquiera de ellos al poder. A mí lo que me preocupa es que efectivamente alguno de ellos, y de manera especial UNES, quiera meterle la mano a las reservas del Banco Central y al dinero del BID, del Banco Interamericano, del Banco de Desarrollo, ¿no? Y ni se diga tampoco a los pocos recursos que quedan en el IES. Y claro, con esos recursos, hacer en un año una magna obra pública, una asistencia de salud gratuita y una educación donde todos digan,
este es un gran presidente o esta es una gran presidente y va a ser reelecta. Entonces, hay que cuidarnos también de esa situación. Ya han echado mano del Banco Central, de las reservas. Este rato me parece que las reservas del Banco Central, que gran parte de eso son de todos los ecuatorianos que tenemos en las cooperativas, así sea $1, como $100, etcétera, o en los bancos, son dineros nuestros. Y son dineros también del BEDE, y son dineros de los GAD municipales. En definitiva, esos dineros se va a echar mano. Jorge, pero hay una cosa. Por ley no deberían meter mano, no deberían, la ley le prohíbe al Banco Central meter mano. Con ley o sin ley lo hacen, lo han hecho. Así es. Entonces... entiendo que lo hicieron en $2.500 millones. Mucho y luego más, se le pagó con más, bonos. Le pagaron al Estado con bonos, ¿no? Cogieron la plata a sí mismo del 10, le dijeron aquí está bonos para que cobres de un año, y después le dijeron ya en el otro gobierno de Lenín Moreno, oye, aquí cóbranos cuando tengamos plata. Entonces, esos son los graves problemas. No vivimos un momento de ideologías, de ideas, de programas, porque se entiende que una agrupación política debe tener un programa de gobierno, así sea coyunturalmente para estos casos. No hay. Lo que vivimos son, este momento, personas que justamente buscan a alguien que le auspicie para ser candidato. Y punto. Entonces, bajo esa figura, estamos viviendo un verdadero populismo. No vemos una izquierda, no vemos una derecha, no vemos un centro. Por más que aparenten decirnos eso, en el fondo es populismo, como dijo justamente Fernando. Lo que están viendo es lo que el pueblo les pide y dice, esto me está pidiendo y esto les voy a dar y les voy a dar con un poquito más. Y claro, entonces allí un muy buen manejo de la persona, de esa imagen, y evidentemente puede ser el presidente. Por eso no es descartable que pueda quedar al lado tampoco también UNES, o quienes están justamente en ese binomio, porque un pueblo ante una situación de esta naturaleza, ante las ofertas que les hagan, y bien puestas, y bien señaladas, con seguridad, y una buena personalidad, bien manejada, evidentemente puede acceder al ejercicio del poder coyunturalmente, luego una asamblea constituyente y se queda de largo, 4 años u 8 años. Ahora, Jorge y Patricio, yo he dicho que esta muerte cruzada nos cogió con los pantalones abajo y con el invierno encima, pues parecería que es el nuevo gobierno, cualquiera que sea, le coge con los pantalones que se han subido al apuro, los bolsillos afuera y vacíos de dinero, ¿verdad? Para 1 año y medio. Y bajo los torrenciales aguaceros del fenómeno del Niño. Entonces, mi pregunta es, ¿no será que querer ser presidente en estas condiciones es un suicidio? Es porque, imagínate tú, a no ser que se vacíe, como han comentado ustedes, los fondos de reserva, ¿con qué plata, qué dinero? Se va a hacer nada. Si las demandas solo del arreglo vial de nuestro país son enormes, vemos como hoy se ha referido también, tú te referiste a ello, a que el gobierno, y por primera vez, este hombre que es más honesto que los otros que han precedido, Cesarrón, dice, señores, esta es la circunstancia, no hay plata. Y yo voy a hacer lo que puedo hacer con esta platita que tengo, que es una miseria. No alcanza apenas para bachear y hacer algún arreglo provisional, pero para reconstruir las carreteras del país, sobre todo en la costa, en la sierra y en algunas partes de la sierra y la Amazonía, ¿no? Entonces, yo digo, a mi modo de ver, quien gane estas elecciones las perderá en el 2015. Es decir, en el 2025. Es decir, este es 1 año y medio para que quien esté al frente del poder difícilmente va a poder afianzar esa cabeza de puente para lograr un triunfo a más largo plazo. Claro, siempre y cuando puede ser un desbarajuste
para el que triunfe, siempre y cuando quiera manejar responsablemente. Pero como dice Jorge, si es que quieren utilizar y con estrategias no legales logran captar la Reserva Monetaria Internacional, correría de hecho en riesgo incluso la misma dolarización. Jorge. Pero una cosa, antes que Jorge diga, pero si quien gane hace eso, se mete él mismo un gol para el gobierno de 2025. Claro. Es decir, yo me gasto en año y medio todo lo que yo mismo voy a tener que administrar después. Y al fin de cuentas el fregado va a ser el pueblo. El pueblo, es decir, es conducir al país al despeñadero. Jorge. Creo que Patricio tenía que hablar. Patricio. Gracias, Jorge. Sí. Oye, mira, yo creo que, sería la lógica lo que plantea Fernando, pero a ningún candidato y candidata les he escuchado de que ellos, en el caso de ganar la presidencia de la República, no serían candidatos en la próxima elección. Y yo creo que, a no dudarlo todos, ellos piensan que en el caso de asumir la presidencia de la República, buscarían ser candidatos nuevamente. Yo creo que en todos ellos está. No lo señalan en los actuales momentos, tampoco he escuchado a alguien que les haya preguntado, así es que demos por hecho de que todos van a trabajar para ganar la presidencia y en el caso de ganar la presidencia para candidatarse nuevamente para las próximas elecciones. En segundo lugar, yo considero que dado el actual debate, sus contenidos, las aspiraciones en general de la población están siendo definidas por el mismo discurso, ¿no? Y fundamentalmente van a lo que hemos venido discutiendo, el tema de la principal preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas de seguridad. Puede ocurrir que con pocos recursos se pueda hacer actuaciones antes que de fondo medio, diríamos, generales, vacías, pero que puedan efectivamente, como ha dicho Jorge, contener, por ejemplo, o mejor dicho, evidenciar un poco en un año la posibilidad de que se vayan a resolver los problemas fundamentales. Entonces, ya tenemos experiencia de ello. Creo que el correísmo aprendió a gobernar, saben de dónde utilizar los recursos económicos que existen, y creo yo que es evidente que la gestión gubernamental en este año, en fin, va a estar marcado sobre todo, no en función de arreglar los problemas estructurales o iniciar por lo menos, sino fundamentalmente no para hacer una gestión gubernamental con apariencias, ¿no? Y creo que eso va a ser, es decir, el próximo presidente de la República va a estar en campaña electoral durante el ejercicio de su gestión. Y eso va a suceder porque así lo han señalado. Es decir, por eso que las propuestas de los candidatos, si nosotros miramos, pues, no se refieren a otros temas mucho más profundos, sino se refieren a estos aspectos, y como se ha señalado, pues prima ahí, diríamos, una concepción populista de la política, el hacer ofrecimientos, digo, en las condiciones de Ecuador, ofrecimientos baratos, ¿no? Que creo que eso es lo que va a primar en esta campaña. El carácter del vaciamiento de las ideologías, yo quisiera plantear, si les parece en este momento, o lo dejamos para el final del programa, responder a esta pregunta. Las consultas populares sobre el Yasuní y sobre, en Quito, sobre el Chocó andino, van a tener bueno, hay algunos que dicen nuestro candidato a la presidencia es el sí por dejar el petróleo en tierra en el Yasuní, y el sí por respetar y excluir la minería del Chocó andino. Y ayer hubo una gran marcha, una gran movilización nacional al respecto.
¿No será que esta postura respecto de los derechos de la naturaleza y de las comunidades, ¿no es cierto?, va a ser el fiel de la balanza que marque un poquito quiénes pueden definirse realmente como una propuesta más desde el centro hacia la izquierda o desde el centro hacia la derecha? Es decir, porque evidentemente que además es un reto que es urgente, pero viene también el reto en el momento más complicado de la situación, por ejemplo, el cierre de los pozos petroleros en el Yasuní, la caída de los ingresos al Estado por la baja productividad en el petróleo y por todas las situaciones concomitantes, ¿no? Ciertamente que esta consulta popular, que debió haberse realizado hace muchos años, y ahí era plena, más que justificado, porque se decía, no, dejemos la selva virgen ahí para que los no contactados estén tranquilos, etc. Y no se destruye este hábitat tan muy particular que existe en el oriente ecuatoriano. Este rato ya se destruyó. La propuesta es que se deje bajo tierra el petróleo. La situación económica del país es muy compleja y de pronto esta consulta popular va a estar totalmente contaminada. Unos ofertando, unos pocos, creo, 1 o 2 de ellos, tal vez ofertando dejar bajo tierra, y los otros vuelta haciendo campaña para que se siga explotando y un poco tergiversando la lucha que ha habido de los grupos ecologistas, indígenas, etcétera, sobre el Yasuní, sobre la explotación minera y petrolera. Ahí se va a jugar también el tema de seguridad, porque se le va a echar la culpa a la minería ilegal, el tema, y que la otra solución. Se politiza. Sí. Jorge. Mira, esto está como en el tema referente al proceso de paz de Colombia, a través de la consulta popular, donde el mismo fracasó, porque solamente aquella población que sufría los embates de la violencia y de la guerra votaron por la paz. En cambio, las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, etcétera, votaron en contra. Algo parecido va a ocurrir con este tema. Por eso yo considero de que no debía unificarse el tema de la consulta del Yasuní con la presidencia de la República. Porque las ciudades grandes, concretamente Guayas y la costa, como que a lo mejor ni les interesa. Y a los que sí nos interesa la defensa de la naturaleza, probablemente los que están en la zona del oriente, algo en Quito y acá en el Azuay con mucha fuerza, yo diría, que defendemos efectivamente este tema de la naturaleza, podemos evidentemente estar conscientes de aquella situación y allí ya puede efectivamente tener una muy buena aceptación, pero en el resto a lo mejor los candidatos ni lo tocan o lo tocan muy sutilmente porque saben efectivamente de que no va a tener una afinidad con el electorado y con los votos que ellos pueden recuperar en estos sectores. Entonces, yo le veo que no debía haberse unificado para nada la consulta popular con estas elecciones, porque probablemente hasta podría ser, no quisiera, yo votaré a favor de que efectivamente se defienda la naturaleza, probablemente hasta se pueda perder. Sí, ese es un riesgo muy grande en este momento en que en la varaunda de la improvisación todo está mezclado y como tú dices, muchos candidatos ni siquiera se refieren al tema porque referirse al tema les puede restar votos más que sumar. Evidentemente, Yacu me parece a mí que va a ser el que capitalice digamos, y se suba sobre la ola de la consulta popular para apuntalar su candidatura. Eso le puede favorecer, pero también le puede perjudicar, ¿no es cierto?, frente a ciertos votantes. Entonces, más incertidumbre, o sea, la consulta genera más incertidumbre, tanto para quien gane las elecciones como para el futuro
de las mismas cuestiones importantes que se plantean en la consulta. Le he escuchado ayer al señor Leonidas Issa, muy a su estilo, con un discurso un poco beligerante, medio contundente. Bueno, eso es su estilo. Más que nada, la voz de él siempre trata de ser una voz imponente. Es su liderazgo así, su perfil. Pero él está diciendo que los candidatos tienen que pronunciarse por no a la minería y en general. Ecuador sin minería. Ecuador sin minería, lo cual es también una postura radical y extrema y muy peligrosa, porque hay recuerdo cuando en alguna de las sabatines le decía, ojalá, no sé con qué comerá. Si come con cuchara, no come con cuchara, si viaja en un transporte público, ¿cómo lo hace? Porque alguien que no usa la laptop y está viendo este programa. Claro, de pronto usa la laptop. O sea, realmente sí es una cosa muy compleja que desde afuera hay cómo decir, ¿no? Pues una cosa es estar desde afuera haciendo comentarios y otra cosa es estar en el solio presidencial y tomar una decisión de esas radicales. Yo creo que ni el mismo señor Issa, siendo presidente, podría que tiene consecuencias legales, de indemnizaciones, de cierres. Ayer oía yo que el cierre de los pozos va a costar sus 1.300 millones al año. Bueno, además de lo que va a dejar de ingresar, pero va a costar también el cierre. Y por otra parte también aparece, ayer escuché otro comentario sobre la oscuridad de esta especie de compra de bondos, que algunos ya lo están comparando con los pativideos, la compra de deuda externa con esta especie para Galápagos. Fiduciario para Galápagos, cuyos fondos van a estar en un banco del mayor paraíso fiscal de los Estados Unidos, y desde ahí van a ser, y hay una opacidad sobre quién mismo ha puesto la plata, quiénes son los últimos beneficiarios. Por lo tanto, podría ser que muy pronto veamos al señor Lasso investigado por un nuevo problema de alguna cosa chueca en esta cuestión de juego financiero. Bueno, pero en torno a esto de la minería, retornando, esta radicalización que de pronto se exige a los candidatos a la presidencia, candidatos y candidatas a la presidencia, me parece una radicalización extrema muy peligrosa. Yo creo que ni él mismo, el señor Leonidas Issa, estando en la presidencia de la República, pudiera cumplir, ¿no? Es eso, pero es que los extremos llaman a los extremos. Cuando la tesis desde Correa para acá, veremos qué dice ahora UNIS, desde Correa para acá, con Lenín Moreno, y el énfasis que ha puesto el presidente Lasso en el tema del extractivismo como la única solución. Entonces, ese no a la minería, Ecuador sin minería, responde a un Ecuador donde todo puede ser entregado a la minería. Entonces tenemos dos extremos. Uno, claro, desde el poder... Desde el extractivismo. Desde el extractivismo absoluto al no extractivismo absoluto, ¿no? Entonces me parece a mí que, como decíamos al comienzo, a este evento de las elecciones anticipadas le faltó afinar una ley. Tampoco tenemos un afinamiento claro de las políticas sobre hasta qué punto podemos hacer esta fase de transición entre vivir del extractivismo para pasar a un modelo más sustentable basado en otras Claro que es una cuestión económica que trasciende el asunto electoral, pero también tiene que ver con las posibilidades electorales. Yo quisiera que sobre el asunto de la no minería y el extractivismo se haga un comentario por parte de nuestros invitados. Bueno, yo inicialmente tenía la idea de que la consulta en estas condiciones, pues por supuesto coincido plenamente, no debía haber sido planteada en este proceso electoral, porque efectivamente no hay ni el tiempo ni las condiciones para hacer un debate, digo yo, tranquilo, en donde cual se puedan exponer con mayor profundidad la una o la otra tesis. Digo porque nos están quitando la posibilidad de debatir aspectos como no solamente la defensa de la naturaleza, el tema del calentamiento global, sino sobre todo el contenido
de un proyecto político, económico para el país, porque de hecho el tema tiene relación con eso, ¿no? Y yo decía que esto podía beneficiarle a la candidatura de Yacu, porque es obvio que Yacu Pérez ha siempre enarbolado como ese planteamiento, lo cual efectivamente, al preguntársele a Yacu sobre el tema, por ejemplo, de los campos petroleros, etcétera, él ya se expresó señalando que va a respetar los contratos vigentes y que, bueno, los mismos terminarían de acuerdo a causas legales que están establecidas en todos los contratos. Habría que ver cómo va a ir definiendo Yacu su postura con respecto al tema del Yasuní, que creo que, como ha dicho Jorge, pues yo también, por supuesto, voy a votar para que efectivamente el petróleo no se saque de ese importante sector, porque yo creo que contribuimos ahí a una política de defensa de la naturaleza, en contra del calentamiento global, y que Ecuador requiere efectivamente un proyecto de desarrollo distinto y diferente al extractivismo, ¿no? Y esto podría incluso servir, digo, como elemento de debate político, de contradicción política, porque recordemos que el correísmo ha sido el que ha ido de un extremo al otro, así como se lo dice de Nicolás de Issa. Pero, por ejemplo, en Correa fueron donde que se implementó una política de extractivista en todos los planos. Ahí es donde que se dieron las principales concesiones mineras. Fue en ese gobierno en donde que se respaldó la minería a gran escala y a cielo abierto, las relaciones comerciales con China y otros países, ¿no?, con respecto a las concesiones mineras. Por lo tanto, hubiese sido importante, pero como estábamos analizándolo anteriormente, no, es obvio que van a salir de elementos a favor o en contra, sobre todo el ámbito económico, pues, ¿no? Porque es fácil decir, miren, si el petróleo se queda ahí, el Estado dejará de percibir 1.300 millones de dólares anuales. Y ante una expresión de eso, muchas de las personas pueden privilegiar efectivamente que se siga con esa explotación minera sin mayores argumentos, ¿no? Pero creo que si es que con alguna propuesta mucho más elaborada, Yacu enarbola esa propuesta, ese puede ser un elemento que le pueda favorecer. Si es que no entra en el debate Yacu sobre eso, yo creo que efectivamente le va a ser contraproducente en la candidatura de Yacu Pérez. Es decir, si es que comienza a tener una posición medio ambigua con respecto a este tema. Con respecto al Yasuní, no hay que ser claro, no hay dos opciones, sí o no, es decir, pues defensa de la naturaleza o no. Yo creo que si es que Yacu lo argumenta bien, me parece a mí que puede efectivamente eso servirlo como un aspecto importante en su proyecto político. Pero ya hay una sentencia de Leonidas Issa que dice que los miembros de la CONAIE respaldarán al candidato que se vaya por no a la explotación minera y petrolera, punto. O sea, eso es como quien se le está diciendo, si tú vas en alguna medida a respetar y precautelar todos esos tratados y esas concesiones, ya no tienes el respaldo de la CONAIE. Eso es lo que se está diciendo en buenos términos. Vamos a ver. Jorge. Así es, pero mira que, bueno, pero ya Nicolás, digamos, Issa, presidente de la CONAIE, ha señalado que, por ejemplo, él no va a apoyar la CONAIE no apoyaría la candidatura de Yacu Pérez. Ya ha expresado eso. Es que me parece a mí que el debate no iría desde el punto de vista de las propuestas o no de la CONAIE o de su presidente, sino ahorita en función de un proyecto político, dado que efectivamente todos creo que en el Ecuador pues partíamos del criterio de que Yacu Pérez efectivamente iba, ¿no?, a tomar esa como una bandera, por ejemplo, en el ámbito y participar abiertamente en el debate, ¿no?, en defensa del Yasuní. Sí, estamos llegando al final.
Jorge, sobre este particular, ¿qué opinión te merece? Mira, los candidatos probablemente pretendan, excepto Yacu, pretendan evadir esto. Ya sea el tema petrolero, el tema minero, pretenderán evadir. Porque les puede restar votos, o esa sería la sensación que probablemente tengan con el marketing que ellos se manejan, con las supuestas encuestas que también se manejan, y a lo mejor tengan discursos en X, Y y Z sector a favor de esto y en los demás sectores no se pronunciaría. Probablemente en el debate, que es obligatorio, en ambas vueltas, allí sí esto va a salir a relucir. Y allí los candidatos no solamente tienen que decirnos, estoy en contra de la explotación petrolera en el Yasuní o en contra de la minería, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta? Eso es muy importante, se lo defina claramente, porque la ciudadanía también lo que quiere es tener fuentes de trabajo. Entonces, en concordancia con una negativa a ello, tiene que venir también la fuente de trabajo para la ciudadanía. Eso es muy importante que los candidatos lo tengan presente. Lo que dijo Patricio es evidente. En el gobierno del señor Correa, ¿no? A pesar de que anteriormente era un defensor de la naturaleza, de la ecología, etcétera, en su gobierno se volvió un minero. Y además entregando el petróleo hasta vendiéndolo anticipadamente a otros países. Hasta ahora me parece que están ignoradas muchas de esas a algunos sectores. Entonces, ese tipo de propuestas también tienen que decirnos si van a hacer o no van a hacer. Por lo tanto, Jorge, lo van a hacer. Por lo tanto, Jorge, y con esos dineros evidentemente hacerlo. Quiere decir que la señora Luisa González, de hecho, ella en su pronunciamiento no va a estar a favor del Yasuní ni de la suspensión de la explotación minera. Vamos a ver, porque a lo mejor le dicen no conviene meterse en eso. Fernando tiene razón, porque es probable que la señora nos diga estoy en contra de la actividad minera. Después diga, es que tuve que hacer porque no tengo plata. Ya les conocemos cómo somos. Así es que también hay que creer a los que efectivamente nos han venido diciendo estas tesis desde hace mucho tiempo y les conocemos, evidentemente están por esa situación. No al que me dice este momento, sabiendo cuál ha sido su pasado de la organización o de la agrupación donde hicieron todo lo contrario, porque ahora no van a cambiar. Entonces, esa agrupación no va a cambiar. Pero los que sí nos han hablado de la defensa de la naturaleza, obviamente tienen la palabra que... Creo yo que debemos hacer una llamada a la ciudadanía y a los medios de comunicación, que cuando tengan la oportunidad de interpelar a los candidatos, pues les hagan las preguntas incómodas, las preguntas que hay que hacer, y no simplemente abundar en esos tópicos generales, que es en el que van a tratar de quedarse con 4 frases, ¿no es cierto?, muy generales los candidatos. Creo que hay que pincharles ahí donde les duele. Me parece que en eso la prensa debería ser un servicio importante a la ciudadanía, y la ciudadanía también hacerse estas preguntas, ¿no? Las preguntas reales, las que van a enfrentar las verdaderas y auténticas dificultades del país y la población en los próximos años. Yo creo que a partir de la dolarización que tuvo cuando se comenzó un rechazo manifiesto de algunos sectores en el país, luego la idea de satisfacción frente a la dolarización se ha ido consolidando. Y es una de las cosas que se debe preocupar el ciudadano, porque si realmente uno está pretendiendo que la dolarización, que un ciudadano está pretendiendo que la dolarización se mantenga, debemos también tener presentes que quienes pueden hacer que se corra riesgo con la dolarización. Ese es un punto de ataque precisamente para los correístas, y lo van a sacar por todo lado. Es decir, hay las declaraciones que están hablando de la unidad de moneda en América Latina, y creo que esa sola mención de la posibilidad de salir del dólar aterroriza a la mayoría de los ecuatorianos, porque nos vemos en el espejo de las hiperinflaciones de Venezuela, de Argentina. Es decir,
a nosotros pues el dólar nos ha beneficiado en estabilidad, aunque nos presenta el gran reto de la competitividad. Y sabiendo por otro lado que hay corrientes nuevas en el pensamiento y en la discusión política de Latinoamérica, Javier Milei en Argentina promueve el cierre del Banco Central y en todo caso llegar a la dolarización para evitar la inflación. Él se dice anarcocapitalista, pero a mí me parece que está loquísimo, ¿no? Y es uno de los potenciales ganadores. Sí. Bueno, tenemos una intervención final de Jorge y de Patricio. Permiso. Mira, ya el gobierno de Correa propuso la moneda electrónica. Y si no hubiese sido por la banca privada, que le dijo, a ver, estamos de acuerdo en la moneda electrónica, pero usted garantícenos, denos el aval de los suficientes dólares para que esto funcione. Ahí se corrió. Porque si vos vas a la moneda electrónica y no tienes el respaldo del dólar, definitivamente eso es una hiperinflación y un acabose de cualquier sistema de gobierno. Entonces, eso tiene que preguntarse. Como también tiene que preguntárseles si van a la moneda única que se está hablando aquí en América Latina, que eso es un desastre. Eso no va a funcionar. Y cuando funcionó el Sucre fue para el gran negocio de lavadas, sobre todo de Venezuela, ¿no? Y allí, efectivamente, banca, etcétera, cayó. Lo otro que tiene que preguntárseles es, efectivamente, ¿va a coger la plata del Banco Central? ¿Va a coger la plata del IES? ¿Va a coger la plata del BEDE, de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Va a pedir nuevamente plata china? ¿Va a ignorar el petróleo? ¿Va a entregar la minería ignorada? Eso hay que preguntarles a los candidatos. Gracias. Patricio, tu reflexión final en esta mañana. Bueno, tantas cosas que aspiramos a que puedan ser motivo de debate, pero creo que desgraciadamente estamos abocados por parte de los candidatos, escucharles propuestas única y exclusivamente con respecto a un tema, que es la seguridad, y por eso creo que se ofrecen aparentemente distintas alternativas, y en donde se está privilegiando la forma al contenido, ¿no? Pero es obligación, creo, nuestra, de hacer esfuerzos para poner al debate estos temas que han sido planteados por ustedes y que realmente deberían merecer la atención. Es decir, yo creo que deberíamos articular todo una propuesta, diríamos, sobre el contenido de la campaña electoral y obligar a que los candidatos hagan propuestas serias y coherentes con respecto a los temas que aquí han sido planteados, pero que es obvio deberían ser parte de este proceso, a lo cual, por supuesto, se suma un aspecto que un poco ha estado escondido y que hoy sale a debate, el tema de la consulta popular. Recordemos también la consulta popular, me parece que en Quito, también. Entonces, por ejemplo, ya tendrá que responder sobre dos consultas y que me parece, por la incidencia que tiene Quito en el resto del país, también se podrá debatir como uno de los temas importantes en este proceso electoral. Esperemos entonces, en definitiva, que logremos algo, que las propuestas de los candidatos vayan hacia estos temas de fondo y no solo sobre un aspecto que reconocemos que es la principal preocupación de los ecuatorianos, pero que no va a resolverlo todo. Muchísimas gracias a Jorge Moreno y a Patricio Torres por acompañarnos en esta mañana, en esta discusión, en este abrir derroteros para que nosotros mismos, el pueblo, la comunidad y los señores candidatos resolvamos, repensemos los grandes retos que están por encima de la vanidad de presentarse a la candidatura y la gran responsabilidad que conlleva eso en estos momentos. Les estamos agradeciéndoles de mi parte también al doctor Patricio Torres y al doctor Jorge Moreno, y a ustedes, amigas, invitándoles para el próximo día viernes para un nuevo encuentro con análisis políticos. Muy buenos días, muchas gracias. Un feliz fin de semana. Buenos días y gracias.